Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Vamos a continuar la clase. Estamos compartiendo sobre Jacob y Raquel. Jacob trabajó 7 años alegremente, felizmente, por su esposa Raquel. Por fin, pasó 7 años y tuvo casamiento, y Jacob, después de casamiento, al día siguiente, cuando se despertó, él encontró Lea al lado de él. Él se asustó bastante, ¿no? Porque eso no esperaba Jacob. Jacob le amaba a Raquel. Le reclamó a Labán. Labán dijo: aquí nunca la menor se casa antes que la mayor. Por eso la mayor tiene que casarse primero. Y luego Labán le dio a Raquel también. Por eso Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Sin querer, ¿no? Tuvo 2 esposas. Bueno, todo lo que dice la Biblia tiene su significado y sentido. Entonces, ¿por qué Dios nos muestra sobre 2 esposas de Jacob en Cristo? Hay muchos hermanos en Cristo. Entonces, delante del Señor, entre los cristianos, entre los hermanos, hay dos especies. Entonces, Lea espiritualmente se refiere a los cristianos que aman al Señor, que reciben la guía del Espíritu Santo.
Entonces, Raquel se refiere a los cristianos que aman a la carne. Los cristianos que siguen el deseo de la carne. Lea, cristiano espiritual. Raquel, cristiano carnal. ¿Cómo es Lea? Aquí en el versículo 17 dice que los ojos de Lea eran delicados. ¿Qué es lo que sucede si los ojos son delicados? No pueden ver bien. Si una mujer no puede ver bien, va a poder manejar bien los asuntos de mujeres. Si no ve bien, ¿cómo va a poder cocinar bien? Si no ve bien, ¿cómo va a poder hacer bien maquillaje, vestirse bien y atender bien al otro? Y si no ve bien, no puede llevar una vida limpia o ordenada o presentable. Es una debilidad bastante grande, ¿no? También en otro lado dice que Lea era menospreciada. Claro, como que no, como que sus ojos eran delicados. Ella fue menospreciada en todo sentido. Por eso no podía recibir el amor de su marido tampoco. Pero en el caso de Raquel, dice que de lindo semblante, ¿sí? Su semblante era muy lindo. Y también de hermoso parecer, ¿sí? Entonces, ella tenía todo lo bueno y lindo de mujer. Y entonces, como Jacob, el marido, le amaba tanto a Raquel, así Raquel tenía todo lo bueno y mejor para ser amada, para recibir amor. Entonces, ella, por su hermosura, recibía el amor. Ella tenía toda la condición para recibir el amor de su marido y de todos. Luego, ¿qué pasó? Dios le permitió a tener hijo a Lea. Aquí 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios le dio hijos a Lea, a la mujer menospreciada. Pero Raquel, ella hijos. Eso Dios maneja solo, ¿sí? No todos tienen hijos después de formar el matrimonio, sino por la gracia del Señor puede tener hijos. Bueno, Dios tuvo misericordia de Lea. Así ella pudo tener hijos. ¿Qué es lo que nos muestra también y este punto? A través de estos dos casos diferentes,
Dios nos enseña una cosa muy importante también. La situación buena, la condición bastante buena, humanamente y carnalmente, no es tan buena para su espíritu. Pero las dificultades, el ambiente difícil, la situación difícil, humanamente y carnalmente, es muy buena para su espíritu. En la vida de Noé, nosotros podemos ver que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Noé nomás? ¿Quién podría hallar gracia? ¿Acaso Dios solamente tuvo misericordia de Noé nomás? No. El amor, la gracia, todo está preparado para toda la humanidad, para todos. Dios no diferencia a nadie. Entonces, ¿quién halla la gracia? ¿Quién halla gracia y quién no halla gracia? Todo depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Noé era una persona que sin gracia no tenía esperanza. La palabra de Dios le había llegado. Él se dio cuenta que no tenía esperanza en sí mismo. Por eso no pudo menos que esperar a Dios, buscar la gracia. Él buscaba la gracia y halló. Así es. ¿Quién puede buscar al Señor? ¿Quién podría oír la palabra de Dios y aceptar? La persona que está angustiada, afligida, a través de dolores, a través de dificultades, a través de los menosprecios también. Esa persona, su corazón se inclina hacia el Señor. En el libro de San Marcos capítulo 2, ahí sale el hombre paralítico. Él sufría por su enfermedad. Por eso con mucho gusto llegó al frente de Jesucristo por la gracia de sus amigos. Cuando sus amigos le propusieron una idea, oye, amigo, yo escuché que en Capernaum está Jesucristo, es un maestro, es un profeta de Dios. Él tiene sabiduría de Dios, Él tiene poder de Dios. ¿Qué te parece si nos vamos al Señor Jesucristo? Tal vez Él podrá curar tu enfermedad, podrá hacerte un milagro. Vamos. Eso no es una locura, es una tontería nomás. ¿Cómo puede suceder tal cosa? No. Deja nomás, yo no quiero. Paralítico no pudo ignorar porque el sufrido aceptó. Vamos, sí, ¿por qué no? ¿Ustedes me podrán llevar? Gracias, vamos. Así, este paralítico llegó al Señor. Al ver este paralítico, Jesucristo le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico aceptó sin otra palabra. Sí, Señor, amén, gracias. Pero los escribas y fariseos
porque habla así, blasfemias, dice. ¿Cómo un hombre puede perdonar el pecado? Solamente Dios puede hacerlo. Así decía. Ellos, como pensaban que tenían todas las cosas, entendían todas las cosas de la Biblia de Dios también, ellos menospreciaron la palabra del Señor. Pero este paralítico, por causa de su enfermedad, se humilló su corazón, se quebrantó, con mucho gusto aceptó la palabra del Señor. Así fue. Las dificultades no están malas ni feas. Es muy buenas para preparar el corazón delante del Señor, para aceptar la palabra de Dios. Hay personas que tienen todo, hermosura, inteligencia, riqueza, todo. ¿Ustedes quieren ser así? No sean así. Eso no es bueno. Si uno tiene todo, sin falta, tendrá el corazón muy arrogante. Menospreciará la palabra de Dios. Será difícil de doblegar su corazón. Hay personas hermosas. Un ejemplo, una señorita en el bus, en el colectivo, donde hay muchos pasajeros, sin querer pisa el pie de un señor. Entonces le duele mucho, ¿no? Entonces el señor quiere enojarse y quiere reclamarle a esa señorita, pero al verla, si es muy linda, ¿le va a gritar? No. Si es muy linda, esa señorita, le va a perdonar así generosamente. Aunque no le diga gracias, pero no le va a hacer mal. Pero si es muy fea y no tiene lindo semblante, ni aspecto lindo, ni nada, no tiene nada que ver, entonces se va a enojar fácilmente, ¿no? No tienes ojos, ¿por qué pisaste mi pie? Y así. Las mujeres lindas no pueden experimentar esa situación, ¿no? Porque los varones le consideran, le atienden mejor y no pueden llegar a ese punto, porque todo el mundo le respeta, le considera, le valora, le aprecia también. Así, la persona que tiene todo no tiene oportunidad para humillarse. No tiene oportunidad para doblegar su corazón. ¿Por qué? Todo el mundo le entiende, le respeta, le considera también. Todo el mundo deja su pensamiento. ¿Por qué? Durante toda la vida, todo el mundo le apreciaba, le consideraba, le respetaba, le valoraba, le admiraba. ¿Sí? Eres excelente, eres inteligente, eres precioso, wow, tú eres mejor que fulano, por lo menos, tú eres así. Eso nada es bueno. Uno si crece así, lleva esa vida, tendrá el corazón
terrible. ¿En qué sentido? Para esa persona es difícil dejar su pensamiento. Cuando alguien le diga algo, al escuchar algo que ya no tantos problemas, pero en la vida de fe sí. La palabra de Dios no puede llegar en el corazón nuestro así nomás, sino sí o sí la palabra de Dios quebranta nuestros pensamientos y echa nuestros pensamientos, nuestros orgullos también. Por eso uno, si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra del Señor. Porque la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios son muy altos que nuestros. Busquemos Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Por eso uno, si no deja sus pensamientos, si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra de Dios nunca, jamás. Por eso las personas que tienen de todo, inteligencia, hermosura, excelencia, salud, riqueza, todo, se ven muy lindo y bueno, pero no es tan bueno. Porque ellos tienen corazones arrogantes ante la palabra de Dios. Claro, en el mundo también eso crea bastante problema, pero en la vida de fe es peor. Tener defectos, recibir menosprecios, recibir las exhortaciones, tener fallas, eso es muy bueno, muy saludable. Como Lea puede hallar gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ustedes tienen dificultades, defectos? ¿Ustedes son menospreciados? Felicidades. Y que tengan esperanza. Ustedes encontrarán la consolación de Dios. Dios va a abrir el camino. Les va a permitir hijos. Lo bueno humanamente no es bueno para su espíritu. Lo feo humanamente es bueno para su espíritu, porque su corazón se va a inclinar hacia el Señor. Porque podrá doblegarse fácilmente su corazón ante la palabra de Dios y recibir la palabra del Señor. Por eso Dios, por fin Raquel fue una esposa muy arrogante. Peleaba con Lea nomás. Peleaba con Jacob en vez de buscar al Señor. Lea no tenía ninguna condición para recibir el amor de su marido. No pudo menos que buscar al Señor y esperar la gracia y la misericordia también. Dios tuvo misericordia de Lea.
Ustedes tienen de todo. Eso no es bueno. No es bueno. Dios nos ama a nosotros. Por eso nos permite fracasos, dificultades, situaciones complicadas también. Yo pensando en mi vida pasada, antes de recibir la salvación del pecado, todo lo que Dios me permitió, la pobreza, la dificultad, el sufrimiento, todo eso era bueno y necesario. Así Dios humilló mi corazón. Por eso antes de oír la palabra de Dios, no era difícil para aceptar. Porque yo pude dejar mi pensamiento, pude doblegarme mi corazón. Así preparó la vida de mis padres también. Así mis padres, después de sufrir tanto, pudieron oír la palabra de Dios y aceptaron y recibieron la salvación del pecado. Así Dios trabaja en el corazón nuestro. Yo, después de recibir la salvación del pecado, también Dios me permitió muchas situaciones y dificultades. A través de eso, Dios humilló mi corazón para que yo pudiera buscar al Señor y esperar la gracia del Señor. Dios así trabaja en la vida nuestra. El que tiene falla, el que tiene defecto, el que tiene debilidad, busca al Señor, dejando sus pensamientos, doblegando su corazón también. Nuestra vida no depende de lo que tiene cada uno. Yo tengo esto, aquello, que no tiene los demás. Entonces, uno si tiene todo, llevar a la vida feliz. No. Jesucristo es el príncipe de la paz. Cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno acepta la palabra de Dios, ahí puede lograr la felicidad y encontrar la paz. Por eso, la persona que tiene de todo, su corazón, en vez de doblegar, en vez de dejar sus pensamientos, fácilmente sigue su razón. Sigue, le muestra a este mundo lo atractivo, lo codiciable, lo alcanzable. Eso sigue. Así su corazón se queda alejado de Dios. Se queda alejada su vida de la gracia de Dios también. Por eso, tener los ojos delicados, ser menospreciada, es la bendición. Dios le permitió hijos. Pero lastimosamente Raquel tenía de todo. Recibía el amor de su marido, pero no tenía hijos. No podía recibir la gracia de Dios. Por eso tener de todo humanamente, eso no es tan bueno. Por el amor, Dios nos permite dificultades, menosprecios, fallas, errores, defectos. Eso es muy saludable. La exhortación también.
Eso es muy buena, muy saludable, la exhortación. Eso nos humilla nuestro corazón también. Dios nos da lo mejor, lo bueno en la vida nuestra. Por eso, nada es malo. Que reciban todo lo que Dios les da a ustedes. No hace falta decepcionarse por sus dificultades, pobrezas, situaciones. Es buen material, es buena oportunidad, buen momento para acercarse al Señor, hallar gracia y recibir la bendición de Dios. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online.
Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo. Continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando, y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay CESORI también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente
sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la escuela dominical y conciertos del colegio musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno, es difundir el evangelio por todo Paraguay yendo más allá del internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Buenos días. ¿Cómo están todos? Libro Génesis, capítulo 29. Génesis, capítulo 29. Versículo desde el 15, vamos a leer. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Hasta el 20 hemos leído. Jacob llegó a Padán Aram, donde estaba Labán, y encontró con Raquel en el pozo. Luego llegó a la casa de Labán. Labán le recibió a Jacob con mucha alegría, con brazos abiertos. Luego Jacob quedó en la casa de Labán. Y Labán le propuso una propuesta, ¿no? ¿Cómo tú me servirás de balde? ¿Cuál será tu salario? Dime.
Ahí Jacob eligió Raquel que le diera como su mujer. Y Labán también estaba de acuerdo, ¿no? Ah, está bien, claro que sí, ¿por qué no? Y en vez de darle a otro hombre, quiero darte a ti, mi hija. Jacob prometió 7 años para servirle a Labán, apacentando las ovejas de Labán durante 7 años. Y luego 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Para Jacob, 7 años le parecieron como pocos días. Eso, ahí se nota algo, ¿no? Usted también de vez en cuando sienten algo así también. Wow, ya pasó un año, ya pasó un mes. El tiempo pasa muy rápido, volando. Para Jacob, 7 años le parecieron pocos días, como 7 días, ¿no? 7 años ya no era 7 años para Jacob, sino como 7 días. Así pasó rápido. ¿Por qué? La amaba. Jacob la amaba muchísimo a Raquel. Amando a Raquel, nada era difícil para Jacob. Sino, le parecía que le parecieron pocos días nomás, pocos días. Así Jacob, con mucho gusto, trabajó. Apacentar las ovejas, la vida de un pastor, ¿qué tal? ¿Qué les parece para ustedes? ¿Será un trabajo liviano? No. Es un trabajo también bastante difícil y pesado. Cuando sale para apacentar las ovejas buscando el pasto, buen pasto, no puede salir y regresar a casa cada vez, sino si sale una vez siguiendo, buscando buen pasto, pasaba varios días. Entonces, muchas veces él tenía que dormir en el campo, recibiendo el rocío, ¿no? Aguantando el frío. Tampoco podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Los enemigos, los animales salvajes, ellos no tienen noche ni día, sino en cualquier momento pueden venir para atacar y agarrar las ovejas. Entonces Jacob no podía dormir tranquilamente, sino por un ruido pequeño se despertaba y vigilaba, ¿no? Y todo el tiempo, por la noche, por el día, pastorear las ovejas era bastante difícil. Pero Jacob no tuvo murmuración ni queja, sino con mucho gusto asumió esa responsabilidad y trabajó, considerando que 7 años eran 7 días. Así,
Por eso, Jacob por fin se casa con Raquel. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra a nosotros esta parte de la Biblia? El marido es Jesucristo, como que ya nosotros estamos compartiendo. Y la esposa es el símbolo de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios, de los justos, digamos. Entonces, esto es el corazón de Jesucristo hacia a su esposa, hacia a su iglesia, hacia a todos nosotros. Como que nos ama tanto a nosotros. Jesucristo no negó ni rechazó el sufrimiento que recibió por nosotros. Como nos amaba tanto a nosotros, Jesucristo, con mucho gusto, asumió ese cargo. Como el Cordero de Dios, fue crucificado en la cruz por el pecado de todos nosotros. Él podía rechazar, pero no. Él con mucho gusto recibió todo lo que Dios le puso por nosotros. Por eso Él, derramando toda su sangre, recibiendo toda la aflicción, todo el dolor, con mucho gusto aguantó. Como Jacob trabajaba alegremente para Raquel, su esposa. Apoyo con todo el amor también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Muchas veces nosotros cuando oramos al Señor, cuando necesitamos buscar al Señor, no tenemos valentía. Y pensamos, ¿no? Dios me va a escuchar, me va a escuchar. Dios me va a ayudar, el Señor. Y hay veces que uno no se anima de buscar al Señor ni esperar, ni siquiera quiere orar. También por unas cosas pequeñas, livianas, oramos al Señor, le pedimos. Pero por los asuntos pesados, difíciles, que son asuntos imposibles humanamente, ya no nos animamos a orar al Señor. Aunque oramos, Señor, nosotros creemos y así dejamos en su mano, pero igual seguimos con muchas cargas, con muchas preocupaciones, y nos quedamos angustiados, cargados, tristes. ¿Por qué sucede eso? Nosotros pensamos que Dios no va a escuchar, no nos va a ayudar, no va a trabajar en la vida nuestra. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando uno sucede que no espera a Dios. El que no espera a Dios, el que no tiene esperanza en Dios, se aleja su corazón de Dios, se cae en las tentaciones, corrupciones, pecados, así empeora su vida, se corrompe su vida. Entonces, ¿por qué sucede esto?
¿Por qué algunos se alejan de Dios? ¿Por cuál razón? Nosotros podemos pensar dos casos. El primer caso es que uno se aleja de Dios viendo las cosas hermosas del mundo. Mira, no solamente en Cristo hay esperanza y satisfacción, la bendición, sino en el mundo también hay alegría, hay gozo, hay satisfacción, hay solución también. Me voy. Así, algunos se alejan de Dios y se corrompen. También puede haber otro caso. Después de cometer un pecado grave, se decepcionan. Yo hice lo que no tenía que hacer delante de Dios. Dios ya no me va a querer. Dios no me va a abrazar, ni me va a oír, ni me va a escuchar, ni me va a recibir. Ya no tengo más esperanza. ¿Con qué cara yo voy a poder esperar a Dios? Así, por sí mismo, por su debilidad, por su defecto, por su falla, por su maldad que comete, así se aleja del Señor, con el corazón cerrado. En todo caso, cuando nosotros sufrimos por los asuntos pesados o difíciles, el Señor está muy triste, se queda muy triste. ¿Por qué? El Señor nos ama tanto para sus ovejas. Nada era difícil, sino con mucha alegría, con mucho gusto, Él asumía esa dificultad, esa responsabilidad, por el amor hacia a Raquel. Entonces el Señor Jesucristo también nos ama a nosotros. El amor del Señor es tan grande. Por eso, cuando el Señor nos ve que nosotros estamos sufriendo por las dificultades, por las situaciones, el Señor se queda más triste. ¿Por qué no me confías? ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué no me esperas? El Señor se queda más triste cuando nosotros sufrimos en vez de apoyarnos en Dios. Para el Señor no existe ni una cosa ni otro asunto que no puede solucionar ni asumir. Jesucristo está dispuesto para solucionar todo el problema nuestro. Por eso hasta la cruz Jesucristo tomó en vez de nosotros, por el amor hacia nosotros. Esto es el corazón del Señor. Entonces, ¿qué cosa Jesucristo no podrá solucionar? ¿Qué cosa Jesucristo no podrá trabajar en la vida nuestra? Puede hacer cualquier cosa. Puede hacer todo el trabajo con mucho gusto. El Señor así trabaja en la vida nuestra. Por eso cuando ve que nosotros sufrimos por las situaciones, en vez de apoyarnos y esperar a Cristo, el Señor se queda más triste que nosotros. Nosotros tenemos que recordar de Jesucristo que nos ama a nosotros. Con mucho gusto trabaja en la vida nuestra.
Vamos a ver el libro Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 8. Romanos 5, 8. Busquemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo nos salvó cuando nosotros nos comportamos bien. Jesucristo murió en la cruz cuando nosotros fuimos obedientes. Al contrario. La Biblia dice que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Por eso, nuestras maldades, transgresiones, pecados, ninguna otra cosa puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede causar problema entre Dios y nosotros, entre Jesucristo y nosotros. Porque el amor del Señor es tan grande. El amor de Jesucristo hacia nosotros, mucho más grande que nuestro defecto, nuestra debilidad y nosotros nos acercamos al Señor. Señor, con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Con mucho gusto, Señor, nos responde y nos acepta también. Así, Señor, trabaja en la vida nuestra. Ustedes no miren a sí mismos. No piensen que por su defecto, por su infidelidad, por su falla, por su maldad, no pueden esperar al Señor. No digan así. Dios nos ama. Jesucristo nos ama. Como Jacob amó a Raquel. Por eso 7 años le parecieron pocos días. Para Jesucristo no es nada. Así Jesucristo nos ama. Jesucristo nos recibe, nos abraza sin ningún problema, con mucho gusto. Por su amor nos recibe. Busquemos Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor ya deshizo nuestros pecados como nube, como niebla. Ya limpió todos nuestros pecados y rebeliones y maldades. Por eso entre Dios y nosotros ya no hay ningún problema. Eso es el amor de Dios. Por eso, nunca jamás tenemos que cerrar nuestro corazón hacia el Señor. Nunca jamás. Nunca jamás. Nosotros nunca jamás tenemos que encerrarnos ante Dios. Si no, podemos acercarnos al Señor y podemos pedirle al Señor
cualquier asunto, cualquier carga, trabajo, sea lo que sea. Podemos entregar en la mano del Señor, nosotros podemos descansar en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ver eso en la vida nuestra. El Señor quiere que nosotros podamos acercarnos al Señor libremente. Quiere que nosotros estemos bien por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor quiere ver en la vida nuestra. Vamos a ver un versículo más. Isaías cargó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque nos ama. Esto es el amor del Señor. Así Señor nos ama tanto a nosotros. Así Señor trabaja en la vida nuestra. Por eso fue crucificado en la cruz. Por eso entre Dios y nosotros ya no puede haber ninguna barrera, ninguna otra cosa que nos separa del amor de Dios. Porque el amor del Señor es mucho más grande que, amados, sean valientes delante del Señor. Confiando en el amor del Señor que nos ama a nosotros. El Señor, como Jacob le amaba a Raquel, así nos ama a nosotros. Por eso el Señor ya no ve más nuestros defectos. No ve más, no mira más nuestras debilidades, fallas, errores. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra por el amor. Exactamente como Jacob trabajó por Raquel, con mucho gusto. Ustedes no ignoren más el amor del Señor. No pisoteen ni menosprecien al amor de Cristo tan grande que tiene hacia nosotros. Confíen en el amor del Señor. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Ustedes, ¿qué problema tienen? ¿Qué defecto? ¿Qué falla? No se preocupen por nada. Pueden acercarse al Señor Jesucristo, encomendarle en su mano y descansen. Con mucho gusto el Señor asume todos los asuntos nuestros y nos hace descansar. Señor, al ver que nosotros estamos descansando por la fe en Jesucristo, si nosotros nos acercamos al Señor ante cualquier situación, eso es lo que le agrada al Señor. Cuando el Señor ve eso, se queda contento. Por eso, en vez de Raquel, Jacob trabajó con mucho gusto por el amor. Entonces Jacob, viendo que Raquel estaba ya tranquila, cómoda, él estaba contento. Sí, para eso yo trabajo. Mi amor está tranquila por mí. Eso le daba mucha alegría. Para Jesucristo también. Cuando nosotros nos acercamos al Señor libremente, cuando nosotros descansamos por la fe en Jesucristo, Señor
se pone contento, feliz también. Eso es el corazón, el amor de Cristo hacia nosotros, que nos muestra a través de Jacob. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían
ayudan a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Bar es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Bar, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del versículo 31. San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 hasta 46, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá de directo: os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta el versículo 46 he leído. Este libro, San Mateo, estaba hablando varias veces acerca del tiempo postrero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo antemano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en su turno, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos.
También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir. Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece, porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra, y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien, porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet, y cómo está la casa del cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay ríos de la vida. Y luego camino, todo son como de oro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa y tal vez puede acostarse para dormir, o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda, y las cabras, así dice. Entonces, las ovejas y las cabras totalmente diferentes, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante. Por esa razón, cuando uno recibe la salvación, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso esta identidad va a seguir después de morir, y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios.
Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaba invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey. Este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es. Teniendo la relación con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio. Por eso la resurrección ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error,
puede confesar que había tenido error, pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios. Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando, confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero Primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces, puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca, que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión. Confesando que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre el grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia.
Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar, cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo, Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación, eterna redención. Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escribas, como decían, sus padres son diablos. Entonces, el padre es el diablo. ¿A quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados. Porque para ser perdonado de sus pecados únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna.
Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra, mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1, $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio es 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, o fulano, menguano y todo, o 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevar. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo, una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo, capítulo 25. Ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Wow, sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué no? Porque ya todavía está llevando por sí mismo su pecado. Jesucristo llevó una sola vez para todo, pero ya uno que está teniendo pecado porque no aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Otra vez, no cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale.
¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale, vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas, los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46. 1, 2. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna entre los justos? ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir el mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 26. Del versículo 1 voy a leer. Voy a leer poco largo, hasta 30 voy a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha dicho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese
me va a entregar. Y en la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que me entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta el versículo 30 he leído. Durante como uno de 3-4 clases nosotros hemos compartido sobre el tiempo del postrero como fin del mundo, que es lo que iba a ocurrir en el mundo, y también cuál era la señal de lo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces ya nosotros podíamos averiguar que antes de venir nuestro Señor Jesucristo iban a levantar muchos falsos profetas. Iban a decir que yo soy Cristo, yo soy Salvador. Así iba a engañar a las personas. Y por esa razón durante casi 2000 años muchos falsos profetas habían establecido al mundo, estaban engañando. También por la señal de guerra, hambre, angustia, terremoto, cambio de clima, etcétera, etcétera. Todas las cosas, ese es como las señales que viene nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el mundo no va a quedar tranquilidad, paz, esperanza eternamente. Además, en el proyecto del Señor, un día va a quemar este planeta para reformar la tierra. Por eso, leyendo en el libro de Apocalipsis, dice que desciende el nuevo Jerusalén y luego vivirá durante 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, y luego pasando 1000 años otra vez puede mudar al reino de Dios viviendo eternamente con el Dios y con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros podemos compartir esta palabra. Está empezando a decir del día de Pascua, porque entre los judíos tenían costumbre, siempre tenían tradición, y también ellos podían establecer la ceremonia de Dios, como el día de Pascua, también el día de
panes sin levadura y también 70 semanas, y etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Dios había mostrado del día de nuestro Señor Jesucristo y también cómo iba a morir Jesucristo. Por esa razón, si una persona puede investigar en el libro del Antiguo Testamento, puede encontrar fácilmente a nuestro Señor Jesucristo, porque aparece en el libro del Antiguo Testamento. Ya, veamos esta palabra, como dice el versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La verdad que ya Jesucristo sabía exactamente, ¿no?, cuándo iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a morir el día de Pascua. El día de Pascua es como 14 de enero y al principio que había establecido ceremonia de Pascua a través de Moisés, porque entre los israelitas se quedaban en Egipto durante 400 años. Por esa razón el rey faraón de Egipto no quería desaltar a todos los israelitas, porque ellos eran mucha cantidad, como uno de 600,000 personas, desde 20 de arriba solamente hombres, así cuenta. Teniendo muchos esclavos, fácilmente podían edificar la ciudad también para hacer guerra y era útil. Por esa razón, el rey de Egipto no quería dar libertad. Pero el plan de Dios para rescatar a ellos llevando a la tierra de Canaán, porque eso es la promesa de Dios que había dado a Abraham. Pero el rey faraón no quería soltar a los israelitas, ¿no? Por eso Dios preparó 10 plagas. Última plaga era iba a matar como a todos los primogénitos y también entre los ganados también, ¿no? Y iba a quitar la vida de los animales. Entonces, para elegir a los primogénitos, no es que había cometido bastante, más que segundo hijo, tercer hijo, sino que solamente es una muestra. Todos tenían que morir, pero solamente escogiendo a primogénito. En aquel entonces Dios también, ¿no?, estaba poniendo la condición igual que a los egipcios y a los israelitas. Por esa razón, entre los primogénitos de Israel, ya iba a morir el día de 14 de enero. Pero Dios había enseñado a Moisés secretamente, es una buena noticia, antes de llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que preparar ovejas y luego el día 14 ya tenía que matarlo, las ovejas, y luego quitando la sangre por medio de masa de hisopo y mojado de la sangre de ovejas y luego pintando 2 postes de la puerta y dintel de la puerta. Porque Jehová dijo que voy a cruzar a Egipto el día 14 de enero. Al ver
la puerta que haya pintada por la sangre de oveja voy a cruzar sin darle plaga, mortandad. Aparentemente es muy sencillo, ¿no?, para obtener la vida. En vez de morir, la gente puede preservar su vida. Eso es la salvación. Pero, ¿qué condiciones? La condición de salvación únicamente tenía que matar una oveja en vez de primogénito, y también para testificar lo que había muerto, un sacrificio, ya sí o sí tenía que pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel. ¿Es fácil o difícil para salvar la vida de su primogénito? Es fácil. Solamente podía usar entre las ovejas que tenían, porque ellos eran como pastores de las ovejas, por eso tenían mucha cantidad de ovejas. Por eso, para matar una oveja no es difícil. Pero entre los egipcios no sabían sobre el Evangelio, buena noticia. ¿Por qué no sabían? No podían escuchar, porque fuera de los israelitas no estaban enseñando este secreto. Por eso otros hombres ya no sabían que iba a matar a sus hijos entre los primogénitos, porque no podían preparar la salvación. Al llegar el día de 14 de enero, Dios ya envió los ángeles y luego confirmando para elegir la casa donde no había pintada por la sangre de las ovejas, y iba a quitar la vida de los primogénitos, y murieron. Pero entre los israelitas ninguno podía quitar la vida, por eso preservaba la salvación. Dios mandó a los israelitas para que cumpliera cada año el día 10 de enero, conmemorando el día de Pascua. ¿Ya cuántos años está pasando hasta nuestro Señor Jesucristo? Ya está pasando más o menos 1500 años. Jesucristo sabía que el protagonista del día de Pascua es las ovejas, pero entre las ovejas, como se refiere, protagonista original es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo, como dice la gente que llama a Él, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo vino como igual que la oveja que iba a morir el día de Pascua. Por eso, al llegar el día de Pascua, Jesucristo quería subir a la ciudad de Jerusalén, y luego los sacerdotes iban a entregar a los romanos y luego iba a ser crucificado. No por su deseo, ¿no?, sino que Dios había preparado el día de la salvación. Por esa razón, Jesucristo, antes de morir, quería hacer una ceremonia de Santa Cena, por eso enviando a la gente para buscar un lugar, porque nuestro Señor Jesucristo no alquilaba la casa, pero para conmemorar y hacer ceremonia de una Santa Cena, en aquel entonces ya se necesita una casita, ¿no?, para caber 12 personas. Y luego envió a la gente para que preparara una casa, y luego entrando 12 discípulos y con nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo no mató
creo que no mató la oveja, ¿no? Sino que preparó pan y vino. Porque normalmente ya la gente tenía que llevar la oveja al templo de Dios, ofrendando al Señor. Eso es normal, eso es costumbre, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no necesario llevar las ovejas para conmemorar el día de Pascua, sino que preparando panes y luego vino. Y luego orando al Señor sobre pan, repartiendo a los discípulos. Y luego, como decía, así dice. El versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, como dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Así estaba diciendo. Entonces, normalmente entre los judíos, ¿qué es lo que iban a comer el día de Pascua? Y matando las ovejas, comiendo la carne de asado, así. Pero Jesucristo preparando panes, dándoles a sus discípulos y coman, porque eso es mi cuerpo, dice, mi cuerpo. Entonces la gente come, ¿cómo puede comer la carne de Jesucristo? Si alguien interpreta directamente, entonces ya preparando cuchillo para cortar de la carne de Jesucristo. No es así, ¿no? Dándoles panes. Se refiere, eso es como símbolo de cuerpo entero que Jesucristo iba a entregar a la cruz para derramar la sangre por su cuerpo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a terminar su vida para cancelar el precio de pecado de nosotros. Además, el pan es alimento, ¿no? Alimento. Una alimentación para que nosotros tengamos energía, para que aguantemos cada día, para caminar, trabajar. Es correcto, ¿no? Espiritualmente, la palabra de nuestro Dios es como pan espiritual. Por eso cada día nosotros cuando leemos esta palabra, compartimos la palabra, Dios nos da una sabiduría, energía, fuerza, esperanza. Para mí es un honor en este tiempo, ahora como 1 año y 3 meses o 4 meses, así estoy siguiendo este estudio bíblico pastoral. No solamente los pastores están recibiendo la bendición, sino también para mi vida es una bendición. Porque cuando yo comparto la palabra de Dios, ya meditando la promesa de Dios, el secreto de la palabra de Dios me da mucha fuerza. Y también como dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así dice, mi sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él quería establecer el pacto nuevo. Por eso nosotros tenemos que descubrir el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. Por medio de 10 mandamientos, a través de Moisés, Dios nos dio para que nosotros cumpliéramos.
Si una persona puede cumplir todos los mandamientos de Dios, puede obtener la vida eterna, puede ser salvo, también puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Pero, ¿por qué es necesario Jesucristo establecer nuevo pacto? ¿Por qué? Todos los israelitas invalidaron este pacto. Es decir que durante casi 1500 años, en la época de la ley, nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Pero ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios, por eso no pudo menos que establecer nuevo pacto. El nuevo pacto Dios no hizo con nosotros, sino que Dios hizo nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Es decir, que es suficiente solamente teniendo el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Cargando el pecado del mundo, Él iba a ser crucificado, cancelando el pecado del mundo. Y luego, después de resucitar de su muerte, Dios nos justifica, nos santifica y nos perfecciona. Y luego Dios nos da una promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bendición es que nosotros participamos en el pacto nuevo. En el pacto nuevo no es necesaria nuestra obra, sino que solamente 100% necesitaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón esta palabra es muy importante, el versículo 27, repito. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, la redención, el rescate son iguales. El rescate, la redención y la remisión. Sí o sí tiene que pagar el precio. Por ejemplo, ¿no? Para hacer el rescate, entonces una persona, ¿no?, ya tenía mucha deuda, por eso no podía pagar su deuda. Por causa de su deuda ya fue vendido a otra persona como esclavo. Siendo esclavo ya no tiene derecho para ser libre por sí mismo ya de ninguna manera. Pero su tío sí tiene mucha plata y también tiene el deseo para liberar a su primo, entonces él tiene que conversar con el amo de su primo, que es como esclavo. Entonces de primero tiene que preguntar, ¿no? Yo quiero hacer remisión, y ¿cómo yo tengo que hacer? ¿Cuánto precio está teniendo esta esclavitud de mi sobrino? En aquel entonces el amo, para ganar dinero, porque si tuviera dinero entonces puede comprar otros esclavos, por eso pone el precio. Entonces $50,000 si pone. En aquel entonces el tío puede negociar. Señor, ahora yo tengo solamente $1,000, entonces cada mes yo voy a pagar en cuota. Ya vamos a hacer un contrato y durante muchos meses ya voy a hacer pago. ¿Qué le parece? En aquel el amo, ¿cómo va a decir? Este negocio no vale de nada, porque ya quiere llevar su sobrino
tiene que cancelar al contado todo completo. Significa que hoy en día para hacer negocio funciona una opción que es como cuota y cada mes cancela poco a poco. Pero en la época de Jesucristo, para redimir, ya no podía dividir el precio una vez y todo tenía que cancelar. Ya Jesucristo, para redimir y para hacer remisión y la redención, para redimir de nuestra esclavitud del pecado, ya una vez para siempre tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo, redención eterna para rescatar nuestra alma y espíritu. Por eso Jesucristo estaba diciendo, eso es el nuevo pacto. Por eso mi corazón tiene que permanecer en este pacto nuevo. No tengo que permanecer en el pacto antiguo. En el pacto antiguo, es decir, que yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar a mis prójimos, a mí mismo. Ya 100% tengo que cumplir mandamiento de Dios. Eso es lo que estoy permaneciendo el pacto antiguo. Hoy en día, mucha gente está mezclando los dos pactos. Solamente existen dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Cumpliendo mandamiento de Dios puede ser salvo, o sin obra de nosotros, por la gracia de Jesucristo, puede ser salvo. Uno de los dos tiene que elegir. Pero mucha gente están mezclando, confiando en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero todavía no canceló, sino que solamente Jesucristo canceló el precio de pecado antiguo de nosotros, el pecado pasado. Pero el día de hoy, lo que estoy cometiendo, yo tengo que limpiar, yo. Si no puedo limpiar yo voy a ir al infierno. Así enseña. También así cree. Así enseña, así cree. ¿Cómo enseña? Jesucristo murió por el pecado pasado, hasta ayer. Pero hoy, si cuando comete, ya por su manera tiene que limpiar. Si no puede limpiar por sí mismo, entonces se va al infierno. Depende de mi oración, depende de mi obra, depende de mi actitud. Yo voy al reino de Dios, yo voy al infierno. ¿Cómo puedo decir que eso es gratis? ¿Cómo puedo decir que eso es gratis para recibir la salvación? Según la palabra de Dios dice que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Gracia es que no paga nada. Además, acá sale una persona, una mujer que era pecadora. La pecadora durante muchos años estaba viviendo con el pecado, pero de repente ella llegó donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y luego, ¿qué estaba haciendo, no? Y como dice el versículo, el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. En otra palabra dice que como el precio, 300 denarios. Es decir, que un denario es un salario del día.
Por eso más o menos como el precio de ganancia de un año de un hombre. Durante un año ya si gana $10,000, entonces ya el precio será como $10,000. Un vaso de alabastro de perfume es gran precio. Por eso es tesoro de la casa de esa mujer. Además, esa mujer era como pecadora. En otra palabra dice que era ramera, así dice, ¿no? Durante muchos años estaba viviendo con el pecado, teniendo un tesoro en su casa, eso es perfume. Pero un día ella trajo ante Jesucristo derramando a Jesucristo. Como dice el versículo 7 en la mitad, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. De repente desde la cabeza se derramó. Imagínense, ¿no? Ustedes cómo se usan perfume, una gotita y pim, pim, pim. Oh. Se usa poquitito, ¿no? Hace uno de 7 años, por ahí mi esposa me regaló un vaso de perfume, hace tamaño, ¿no? Usaba, pero generalmente yo no usaba mucho, ¿no? Especialmente un día para encontrar a la gente se usa, pero no usaba. Durante 7 años usaba, pero se quedó abajo. Pero la cabeza se roto, por eso no podía sacar. Solamente se quedó 1 centímetro por ahí. Por eso estoy pensando, ¿cómo puedo conseguir la cabeza para esparcir? Es decir que perfume no derrama. ¿Quién derrama sobre la cabeza? Entero. Y luego aroma de perfume ya conquistará toda parte de la sala, ¿no? ¿Es una perdición o no? La verdad es perdición. Entonces, según la vista de los discípulos, especialmente según la vista de Judas Iscariote, es una perdición. Hizo mal. Pero Jesucristo alabó a la obra de ella y dijo que ella hizo buenas obras. ¿Qué significa? Donde quiera que llegue el Evangelio, debería contar la obra de ella. Significa que cuando nosotros predicamos el Evangelio, sí o sí nosotros tenemos que contar la obra de ella. ¿Por qué? La obra de ella era buena. ¿Cuál es? ¿Cuál es bueno de lo que había hecho ella? Ella, cuando encontró a Jesucristo, que era Salvador, también falta uno de 2 días para llegar el día de Pascua. En el corazón de ella, pecadora, ya entendió que Jesucristo iba a morir pasando de 12 días. Pero otras personas no conocen, no creen. Aunque Jesucristo varias veces, voy a morir, voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado. No tenían oído, no querían creer. Pero ella creyó. Pasando 2 días, Jesucristo va a morir. ¿Qué aprovecho lo que yo tengo? Perfume. Este perfume solamente usaría para mí o para mi marido, que sea un hombre, pero para Jesucristo no puedo tratar nada en este momento, pasando de 12 días. Pues antes de morir, en el corazón de ella estaba sepultando a Jesucristo, confiando que Jesucristo va a morir el día de Pascua por mi pecado. Señor, gracias, porque cargó todos mis pecados, va a ser crucificado para terminar mi condenación. Señor, yo estaba
cometiendo durante muchos años. Pero por su sacrificio yo seré salva. Eso es. Es muy importante, ¿no? También, después de recibir la salvación, nosotros cuando usamos nuestro esfuerzo, también nuestros bienes, dinero, ofrenda, para esparcir el Evangelio al mundo. Porque después de recibir la salvación, se necesita servir a la iglesia, al Evangelio. Hoy en día nosotros estamos usando más o menos $600 o $700 máximo cada mes para evangelizar por medio de canal televisión y radio. Todo costoso. Pero nosotros estamos cargando estas cosas porque para esparcir el Evangelio al mundo. Hoy en día cada momento está llegando predicación desde Pastor Subak y también hasta mi predicación a través de radio, televisión. Ya en internet también está transmitiendo. Para que alguien que escuche y para que alguien pueda creer el Evangelio. Por esa razón, entre ustedes, si también quiere apoyar este trabajo para esparcir el Evangelio al mundo, y cuéntenos. Es una bendición que nosotros practicamos como igual que esta mujer, que derramando perfume hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros no necesitamos comprar perfume, derramar, sino que nosotros podemos apoyar sobre transmisión de radio, televisión y etc. Por esa razón, nosotros estamos permaneciendo en el pacto nuevo. Como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra está permaneciendo para siempre. Dios nos dio el perdón eterno. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante muchas clases que estamos teniendo, Dios nos daba la sabiduría, entendimiento. También el día de hoy nosotros estamos tocando el día de Pascua. El día de Pascua estaba enseñando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado. Gracias, Señor, porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso nosotros somos justos, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.